Mastitis en ganado bovino, síntomas y tratamiento. En las ganaderías especializadas en leche es muy común la mastitis en vacas productoras. La principal causa de la mastitis es el mal manejo del ganado en el momento del ordeño. A la inflamación en la glándula mamaria se le conoce como mastitis. La leche sufre cambios químicos, físicos y microbiológicos. El tejido mamario sufre cambios patológicos y físicos. La leche cambia su color. También cambia la consistencia de la leche y presenta mayor cantidad de leucocitos. La mastitis es causada por estafilococos, estreptococos y bacterias coliformes, y en menor medida por hongos, virus y bacterias. Signos clínicos de la mastitis: dificultad respiratoria, anorexia, pirexia, ubre inflamada dolorosa y caliente, cese de la producción de leche. Forma aguda: cambio en la calidad de leche, ubres hinchadas, la leche se convierte en cuajada, color amarillo, líquido marrón y presencia de coágulos. Forma subaguda: es cuando no se presentan cambios en el tejido de la ubre. Forma crónica: ubre fibrótica y hemorrágica, inflamación y palpable linfoma supramamario. Ubre gruesa, nodular atrófica, firme, fluido con color amarillento o blanco, con presencia de escamas y coágulos. Tratamiento de la mastitis: hay que extraer la leche de los cuartos infectados, realizar limpieza con agua destilada y solución salina normal, realizar infusiones terapéuticas antibióticas posterior a la infección, usar antibióticos continuos según el antibiograma. Control de la mastitis: prevenir es mejor que curar. El factor más importante es la higiene. Los animales diagnosticados con mastitis hay que ordeñarlos al final. Al personal encargado del ordeño debe realizar correctamente el protocolo de lavado de manos. Para lavar la ubre de la vaca se utiliza un paño limpio individual para cada vaca y aprovechar para aplicar un desinfectante. Nunca permitir que el primer chorro de leche de cada cuarto caiga sobre el piso. El personal encargado del ordeño no debe mojarse las manos con el primer chorro de leche.